revelado, la increíble historia de cómo una abuela gastó 60.000 en una croquisera transformadora. Doña Isabel, a sus 72 años, se encontró atrapada entre el crujir de sus sueños marchitos y el eco de risas infantiles en su cocina. Una vida dedicada al cuidado de sus 3 hijos en un pequeño pueblo de Andalucía, marcada por la fragancia de las croquetas que ella misma había perfeccionado. Sin embargo, el anhelo de un futuro propio, un negocio de catering que nunca vio la luz, la envolvía como un susurro insistente, cada vez más fuerte a medida que su salud comenzaba a decaer. ¿Podría atreverme a dar este salto?, se preguntaba mientras contemplaba la burocracia y las limitaciones que habían frenado sus aspiraciones durante tanto tiempo. La idea de gastar sus 60.000 de ahorros en una croquisera transformadora surgió como una tormenta que desbordó el lago de su calma. Todos sus esfuerzos y sacrificios, un tirón en su pecho, un paradojismo en su vida. Cuando lo reveló a su familia, el escepticismo se reflejó en los rostros de sus seres queridos. Su hijo mayor, Miguel, era el más contundente. ¿Por qué arriesgar tu salud? Lo que necesitas es descansar. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco lastimero. ¿Pero y mis sueños?, cuestionaba doña Isabel. La presión de la incertidumbre presionaba su pecho, la confrontaban con un dilema feroz entre el deseo de realización y el deber hacia su familia. Mientras reflexionaba, el rostro de su nieta Paula aparecía en su mente. Yo te ayudaré, abuela, pensó, recordando la chispa en los ojos de la joven. Se sentía dividida, atormentada por la angustia de lo que podía perder y lo que podía ganar. Era una tensión incesante, el sudor deslizándose por su frente, pensamientos distorsionados a medida que luchaba por imaginar su futuro. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo se derrumba? Susurró para sí misma, dolor y determinación entrelazados como las manos que antes amaban amasar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el apoyo de Paula, la energía juvenil supliendo su fragilidad, la abuela se adentró en un océano de redes sociales que le eran ajenas. Mientras tanto, el miedo a lo desconocido se instalaba en su pecho como una serpiente, apretando más y más, incesante. Soy solo una abuela. ¿Qué sé yo de competir con cocinar con corazón?, se decía. ¿Cuántas veces había visto a los jóvenes brillar en la cocina, en un mundo impulsado por tendencias y sabores reinventados? Enfrentarse a ellos era como escalar una montaña sin rumbo, sin saber si había visión más allá de la niebla. A medida que el día de la competencia se acercaba, el mar de incertidumbre comenzaba a inundar su mente. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no logro lo que quiero? Las horas de madrugada se transformaban en diálogos consigo misma, en los que el héroe y el villano competían por el dominio de sus pensamientos. Doña Isabel respiraba profundo, sintiendo como la angustia amenazaba con consumirla, pero una parte de ella anhelaba esa libertad de ser quien siempre había querido ser. Un pulso latente dentro de su ser, ¿podría reescribir el guión de su vida? ¿O quedaría atrapada para siempre en la sombra del miedo? La respuesta, agazapada en la siguiente curva de su historia, la dejaba en tal punto de vulnerabilidad, listas para ser exploradas. La noche previa a la competencia, doña Isabel se encontró en una lucha constante entre el agotamiento físico y la ansiedad que mantenía su mente alerta. Las sombras del salón danzaban a la luz de una única lámpara, revelando un espacio que había sido, durante años, su refugio y su cárcel. Allí, sobre la mesa desbordante de ingredientes y utensilios, comenzaba a tomar forma la cocinera que había anhelado ser. Cada croqueta, cada relleno que se disponía meticulosamente frente a ella, era un ladrillo en la construcción de su sueño, pero cada ingrediente también era un recordatorio del peso de su decisión. ¿Seré capaz realmente de hacerlo? La pregunta se enroscaba en su mente como una liana enredada en un árbol. Mientras trataba de concentrarse, los recuerdos de risas y juegos de sus nietos se entrelazaban con su nuevo propósito.
La decisión de arriesgar sus ahorros no la había hecho solo una emprendedora incipiente, también la convertía en un blanco de la duda. No soy joven para esto, pensaba, cada vez con más intensidad. Pero antes de permitir que la frustración la dominara, la voz de Paula resonaba en su mente. Tú puedes, abuela. Inspirada por la fe de su nieta, doña Isabel decidió hacer lo que mejor sabía, cocinar. Pasó la noche preparando una serie de croquetas que evocaban memorias, intentando captar la esencia del amor y la dedicación que cada bocado debía transmitir. El aroma de cebolla caramelizada y bechamel espesa envolvía la cocina, mientras ella se movía con una determinación creciente. Cada golpe de cuchillo sobre la tabla resonaba más allá de lo físico, era una liberación de sus dudas. La duda creció en un monstruo que devoraba su confianza. La desesperación por no ser suficiente la llevó a experimentar con nuevas mezclas, utilizando ingredientes que nunca pensó en incorporar. Si no intento, nunca lo sabré, se decía, haciendo de cada error una lección, cada caída, un aprendizaje. Sin embargo, la mañana de la competencia trajo consigo un nuevo nivel de ansiedad. En el aire había una mezcla de nerviosismo y expectativa que pulsaba en su piel. Con un delantal ajustado y un pequeño kit de ingredientes en la mano, Isabel sintió que la incertidumbre era un abrigo pesado que la acompañaba. Al llegar al venue, el mar de jóvenes cocineros la hizo dudar. Cada uno, con su energía vibrante y miradas llenas de ambición, la desarmó momentáneamente. No encajo aquí, pensó, sintiendo como el miedo regresaba a apretarle el pecho. Pero en medio de la multitud, el rostro de Paula se iluminó en su memoria. No te olvides por qué lo haces. De repente, en lugar de sentirse como una intrusa, empezó a sentirse como una guerrera, decidida a defender su legado. En ese instante de revelación, doña Isabel se dio cuenta de que cada paso que dio la había llevado hasta allí y no se permitiría retroceder. La mesa de competencia fue su campo de batalla. Durante los primeros minutos, sus manos temblaban mientras mezclaba los ingredientes. Pero a medida que pasaban los minutos, el miedo se transformó en determinación. Las croquetas empezaron a ganar forma, y su habilidad, aunque cargada de inseguridades, se manifestaba en cada giro de su muñeca. Sin embargo, un tropiezo inesperado cambió el rumbo de su jornada. Un rival no solo la observaba con desdén, sino que una serie de comentarios despectivos comenzaron a interrumpir su trabajo, desestabilizando su enfoque. No lo lograrás, eres solo una abuela, escuchó resonar en el aire. Con el corazón latiendo furiosamente, Isabel sintió como las palabras del joven competidor se clavaban como dagas en su sensibilidad. ¿Era cierto? En ese instante, la pregunta de si realmente era suficiente se convirtió en una batalla interna más feroz que cualquier otra. Aún así, un destello de rabia se encendió. Era el momento de confrontar no solo al rival, sino también a su propia percepción de valor. Con la mirada fija en su trabajo y un fuego renovado en su interior, se preparó para dar el siguiente paso. Su mente pululaba con decisiones que definían su lucha, mientras la competencia se intensificaba. ¿Sería capaz de dejar atrás las inseguridades y demostrar que los sueños nunca tienen fecha de caducidad? La respuesta la esperaba en cada bocado, en cada decisión que hacía avanzar su futuro. El sonido del temporizador resonó como un llamado a la acción. Isabel parpadeó para despejar su mente y concentrarse. Era el momento de demostrar que cada inseguridad, cada lágrima derramada en el camino valían la pena. Ajustó su cuchillo y comenzó a trabajar con una precisión que, a pesar del caos a su alrededor, se sentía extraordinariamente clara. La intensidad del ambiente la impulsaba. Las voces de los otros competidores se mezclaban en un murmullo distante. Su propio mundo se había reducido al ritmo de su cuchillo cortando la cebolla, al suave burbujear de la bechamel. Isabel recordó las palabras de su hija, quien siempre había creído en su talento: la cocina es un acto de amor, mamá. Si pones amor, obtienes amor. Con cada croqueta que formaba, su aprensión se desvanecía lentamente. El rechinar de la harina en su mano, la textura de la mezcla al unírsela en la palma le ofrecían una inmediata conexión con lo que quería lograr. Todo en esa cocina clamaba por ser probado, compartido. Así, cada bocado se convertía en una extensión de su esencia, una forma de desafiar no solo al rival, sino a las dudas que la habían perseguido toda su vida. Cada interacción con su rival la hacía más fuerte.
Eres solo una abuela. Resaltaba su voz en su mente, pero no podía permitir que esas palabras le quitaran su propósito. Isabel se concentraba en lo que estaba haciendo mientras la incredulidad en su corazón se transformaba en una determinación férrea. Soy una abuela, y soy capaz, pensó. Las dudas se convirtieron en el fuego que encendía su pasión, como las llamas que necesitaba con cada croqueta frita. De repente, un nuevo reto surgió: su mezcla para el rebozado estaba demasiado seca. La presión era aplastante, los minutos se deslizaban rápidamente, y su mente era un torbellino de opciones. Podía rendirse y caer en la desesperación, o sacar el coraje que había estado cultivando. Isabel respiró hondo y decidió actuar. Abrió la pequeña nevera que había llevado, buscando algo que pudiera añadir a la mezcla. Encontró un poco de agua y un chorrito de aceite. Con eso, transformó lo que parecía un desastre en una textura perfecta. Mientras la harina crujía y el aroma llenaba la cocina, la rabia de aquel joven competidor se convirtió en un eco lejanísimo. Su enfoque ya no era solamente ganar, era un viaje hacia la validación de sus sueños. Isabel dejó de pensar en su edad como un limitante y en cambio, lo vio como una fortaleza. Los años le habían dado tiempo, experiencias, sobre todo, una profunda conexión con cada sabor. No obstante, cuando se acercaba el final de la competencia, una sensación inquietante apareció. ¿Era suficiente? Su competencia se intensificaba, y los elogios de los jueces comenzaban a ser escasos. Una perplejidad inundó su mente. Tal vez no estoy tan bien como creo, pensó. Fue entonces cuando decidió preguntar a uno de los jueces sobre su crítica. Fue un acto de desafío a sus miedos. En lugar de encogerse, se acercó y pidió sus comentarios. La pregunta salió de su boca, y con ella, un trozo de su antiguo yo se liberó. ¿Qué les parece mi croqueta? El juez, sorprendido por su valentía, sonrió. Mira, hay un gran potencial aquí. Pero hay algo más que podrías añadir. Algo que haga que tus croquetas realmente cuenten una historia. Isabel sintió que esa simple afirmación reavivaba sus dudas, lo que soñaba parecería aún más lejano. Mientras la tensión crecía, la idea de lo que podría ser su legado comenzó a ornamentar su mente. Sin embargo, la incertidumbre la abrazaba con fuerza. Se daba cuenta de que el verdadero desafío podría ir más allá del cocinado. Mientras se colocaba la última croqueta en la bandeja, el crujido había roto el silencio que tomó posesión de su espacio. Las miradas de los demás competidores se dirigieron hacia ella con un nuevo aire de respeto. Pero el verdadero reto estaba por llegar. Estaba a punto de enfrentar su mayor temor, una decisión crucial que podría cambiar su vida para siempre. Estaba preparada para aceptar la crítica, la inseguridad y, lo más importante, el amor por la cocina en su auténtica forma. El momento de la verdad se aproximaba, y con él, la posibilidad de reafirmarse no solo como cocinera, sino finalmente como la mujer que había querido ser. Isabel se encontró en una encrucijada. La bandeja con las croquetas que había preparado brillaba bajo las luces, pero su mente estaba sumida en la neblina de dudas y retos personales. El comentario del juez resonaba: necesitas contar una historia. Ella sabía que toda su vida había sido un relato lleno de giros inesperados, pero carecía de una articulación palpable en su cocina. Mientras miraba su trabajo, se preguntó qué historia contaban esas croquetas. ¿Era la de la abuela que, después de años de incertidumbre, se atrevió a soñar? ¿Era una narrativa de amor y sacrificio por su familia? En ese momento, Isabel decidió no solo cocinar, sino mezclar sus vivencias en cada bocado. Se permitió un suspiro profundo. ¿Cuántas historias había vivido y cuántas de ellas estaban en su cocina? A medida que sentía la presión del tiempo, se encontró replanteando su enfoque. En lugar de apresurarse hacia la finalización de su platillo, se tomó un momento para respirar y pensar. En su mente, comenzaba a construir una receta que abarcaba no solo ingredientes, sino también experiencias de vida, compartir su historia a través del sabor. Decidió que, si iba a enfrentar a los jueces, debería hacerlo con el corazón completamente presente. Se acercó a su mesa donde había dejado una pequeña caja de recetas familiares. Cada tarjeta era un trozo de su herencia, una memoria cargada de aroma y amor. Sin pensarlo demasiado, comenzó a extraer algunos ingredientes especiales que había guardado para él.
un puñado de comino, un poco de pimiento ahumado. Esos eran elementos que no solo realzarían la mezcla, sino que atarían su historia con el recuerdo de su abuela, quien había sido su inspiración en la cocina. Con cada nuevo ingrediente que añadía, estaba creando un nuevo capítulo, dando vida a lo que hasta ahora era solo una masa. La cocina que una vez se había sentido caótica ahora empezaba a limpiarse de confusión. Decidió no solo enfocarse en la competencia, sino en el acto de cocinar en sí mismo como un homenaje a su familia. Sentía que estaba enviando un mensaje no solo a los jueces, sino a sí misma: soy mucho más que una abuela en una competencia. Cuando finalmente terminó las croquetas, no se trataba solo de un platillo para degustar. Eran un testimonio de su viaje, una expresión pura de lo que había aprendido, de cómo cada desafío la había moldeado. Miró de reojo a los otros competidores, que parecían atrapados en sus propias batallas. Esa comparación previa con su rival se disipó. No era una competencia, era un espacio donde cada uno podía elevarse. El momento de presentar los platillos estaba al caer. Mientras se anticipaba el veredicto, Isabel sintió una calma inusual. Había pasado de ser un competidor temeroso a alguien que evocaba confianza. No importaba lo que sucediera a partir de ese instante, había encontrado el poder de su voz en la cocina. Con las bandejas listas y su corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia los jueces, consciente de que, más allá del resultado, había ganado el derecho a contar su historia. Pero cuando pasó junto a los jueces, una sombra del pasado se presentó de inmediato. Allí estaba su rival, una mirada desafiante y una sonrisa burlona que resurgió viejas inseguridades. Al soñar con lo que había conseguido, Isabel se dio cuenta de que el viaje siempre había sido individual. Era el momento de actuar y demostrar no solo su habilidad como cocinera, sino su capacidad para crecer frente a la adversidad. ¿Podría finalmente desprenderse de las comparaciones y abrazar su propia verdad? El desafío estaba en sus manos y el escenario estaba listo, pero, ¿sería suficiente su historia para romper las barreras que aún la retenían? La tensión estaba en el aire, y un nuevo dilema se asomaba. ¿Era realmente capaz de confrontar su pasado y brillar en su propia luz? Mientras se acercaba a la plataforma de los jueces, el eco de su rival resonaba en su mente, haciéndola tambalear entre la confianza y la duda. ¿Era una maraña de inseguridades lo que realmente había resurgido en ella? Isabel inhaló profundamente, intentando ahogar esas voces que, en realidad, provenían de su interior. Decidió que aquel momento no sería un enfrentamiento, sería la salida de su propio viaje, una oportunidad de revelarse. Los jueces se mostraban atentos, la expectativa flotaba en el aire, y su mirada era mezcla de curiosidad e impaciencia. Isabel llevó su bandeja hacia el centro, donde la luz incidía en la superficie dorada de sus croquetas. Eran más que una simple mezcla, eran fragmentos de su vida presentados en forma de alimento. Lo que en un inicio había sido una narrativa confusa de comparación y competencia, ahora se transformaba en una voz clara y resonante. Hoy, no solo les traigo un platillo, sino una historia, comenzó, sintiendo como su voz se tornaba firme. Yolanda, la jueza más temida, arqueó una ceja, interesada. Isabel continuó, abordando aspectos que a menudo había guardado en silencio, las dificultades de crear una familia, el legado de su abuela y el papel crucial de la cocina en su crecimiento personal. Mientras hablaba, cada palabra se sentía íntima, como si estuviera destapando no solo una historia familiar, sino un capítulo de autoaceptación. Existía una magia en la autenticidad, cada anécdota que compartía se entrelazaba con el aroma de las especias, generando una conexión palpable con los jueces. Isabel notó cómo sus corazones parecían abrirse lentamente. Se detuvo un instante, permitiendo que la historia se asentara, antes de presentar su creación. Estas croquetas representan cada lección, cada desafío superado. Quiero que sientan lo que yo sentí al hacerlas. La tensión en el aire cambió, impregnándose de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, justo cuando comenzaban a degustar, el rival de Isabel, Sergio, se acercó, interrumpiendo su momento de vulnerabilidad. ¿Y qué ganaste con todo eso? Revelar tu historia no es garantía de un premio, gritó con un tono burlón. Isabel sintió que los retazos de inseguridad amenazaban con inundarla de nuevo. Pero en vez de rendirse, una chispa de determinación encendió su espíritu. Las palabras del jurado resonaron: necesitas contar una historia.
Sería el momento de seguir ese consejo hasta sus últimas consecuencias. En lugar de dejar que la provocación la afectara, Isabel miró a los jueces, aún con las croquetas en sus manos. Mi historia es lo que me distingue, no puedo dejar que otros la minimicen, pensó. Ahí estaba el nuevo dilema, en su esencia, lo verdaderamente valioso no radicaba en ganar, sino en la autenticidad que había abrazado, sin importar lo que dijera un competidor. Con renovada energía, Isabel se volvió hacia Sergio, fortaleciendo su postura. Tienes razón. Pero mientras tú te concentras en el premio, yo estoy aquí para honrar mis raíces. No se trata solo de ganar, sino de mostrar de dónde vengo, declaró, sintiendo que cada palabra se adhería a su nueva verdad. La conversación provocó un murmullo en la sala. Isabel no solo se había defendido, había reafirmado su resolución. Ahora, la mirada de los jueces parecía más atenta, decidida a escuchar. En ese momento, ella comprendió que había dado un paso más hacia su verdadero yo, asumiendo la responsabilidad de su narrativa personal. El veredicto pronto iba a llegar, pero su mayor desafío se dibujaba más allá de eso, la confrontación con su propio camino en este viaje lleno de incertidumbres. Podría llegar al otro lado y seguir usando su voz para no solo ser escuchada, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo. Mientras contemplaba el futuro, una nueva historia comenzaba a escribirse, y estaba lista para enfrentarlo. Aún en la sala, una imagen fugaz de su abuela cruzó su mente, recalcando que cada paso en esta nueva etapa estaba tejido con amor y sacrificio. Pero justo cuando creía haber encontrado su voz, el jurado comenzó a deliberar, y un silencio helado llenó la habitación. ¿Qué le esperarían al final de este camino? Los murmullos en la sala se desvanecieron, como si el tiempo se hubiera detenido. Isabel sentía como cada segundo se alargaba, sembrando en su interior una mezcla de ansiedad y expectación. Pero no podía rendirse a la desesperación. Cada instante era una oportunidad para explorar aún más su identidad y su lugar en el mundo de la gastronomía. Justo entonces, la voz de uno de los jueces rompió el silencio. Isabel, tu relato me ha conmovido. Pero quisiera saber, ¿cómo piensas continuar con tu pasión una vez que termine esto? La pregunta resonó en su mente con fuerza. Era más que un simple interrogante sobre el futuro, era un espejo que reflejaba su necesidad de responder no solo ante los demás, sino ante sí misma. En una fracción de segundo, la euforia del momento se tornó en una reflexión profunda. Isabel comprendió que lo que había compartido en la sala no solo eran historias de su abuela o de sus croquetas, eran fragmentos de ella misma que había mantenido ocultos por miedo y duda. Este viaje no era solo una competencia, estaba en juego su evolución personal. Sintió una ráfaga de inspiración. Planeo abrir un pequeño negocio que celebre la cocina familiar, que ofrezca a otros un espacio donde puedan revivir sus propias historias a través de la comida, articuló, sorprendida por la claridad en sus palabras. Era una visión que no solo la incluía a ella, sino también a los demás. El propósito que había encontrado le daba fuerza. En su mente, comenzaba a delinear los pasos que debía seguir. La idea de un café de recuerdos, donde las personas pudieran compartir sus historias mientras degustaban recetas familiares, comenzó a tomar forma. Pero había algo más que esa idea, había un llamado oculto a ayudar a otros a encontrar su propia voz. Esto podría transformarse en una plataforma de empoderamiento, no solo para ella, sino para todos aquellos que tenían algo que contar. Mientras proyectaba esa visión, los murmullos regresaron, y Isabel se sintió envuelta en un ambiente más cálido. Se vio considerada no solo como una competidora, sino como alguien que podría contribuir a un cambio en su entorno. La sensación de pertenencia comenzó a cultivarse en su interior, un contraste radical con la incertidumbre que había sentido momentos atrás. Sin embargo, la mirada de Sergio, desde el fondo de la sala, la sacudió. A pesar de sus palabras de aliento, el eco de su burla no se disipaba por completo. Se sintió tentada a desviar la mirada, pero en lugar de eso, sostuvo su mirada, desafiándolo a comprender que su verdadera competencia no residía en él, sino en la constante lucha entre su inseguridad y su valía. Si hay algo que he aprendido hoy, prosiguió, es que la historia de uno mismo es el ingrediente más importante en cualquier receta. Con cada oración, Isabel tenía una nueva oportunidad de transformar sus inseguridades en motivación, una forma de hacer que su voz se alzara por encima del ruido.
El jurado la contemplaba, intrigado, y el ambiente que antes era tenso comenzaba a llenarse de emoción. Pero dentro de ella, un torbellino de preguntas aún giraba. ¿Sería capaz de hacer realidad su visión? ¿Y si fallaba? Ante la inminente decisión del jurado, su corazón latía con fuerza. Sabré que mi camino no será fácil, pero estoy dispuesta a asumir el desafío. Las croquetas son un símbolo de mí misma, de todo lo que he atravesado y soy. Ya no quiero ocultar mis sabores, quiero compartirlos. Sin embargo, justo cuando las palabras parecían cerrar su discurso, una llamada de atención resonó en la sala. El jurado no solo evaluaba su platillo, sino algo más profundo. Isabel podía sentir que el momento de la verdad se acercaba, pero en su interior sabía que la verdadera incertidumbre comenzaba aquí. Estaba lista para enfrentar las dudas que aún la acechaban, y lo más importante, para caminar hacia la luz que había empezado a vislumbrar. La atmósfera contenía la alegría de reconocimiento y la angustia de lo desconocido. Isabel tomó una respiración profunda. Dispuesta a descubrir quién era realmente, mientras el jurado se preparaba para emitir su veredicto. Pero tras ese instante, había otra revelación. Quizás su historia no solo la llevaría adelante, sino que podría abrir nuevas puertas para todos aquellos que soñaban con contar la suya. ¿Podría ayudar a restaurar la fe de otros en sus propias trayectorias? Con el veredicto inminente, Isabel sintió como el sudor perlaba su frente. No solo su futuro en la gastronomía se encontraba en juego, sino también su redescubrimiento personal. Mientras el jurado deliberaba, su mente se llenó de imágenes de la infancia, el sonido del aceite hirviéndose, el aroma de las especias flotando en el aire, la risa de su abuela acompañando cada platillo. Cada recuerdo se sentía como un ladrillo en la construcción del sueño que deseaba edificar. Esa idea del café de recuerdos había comenzado a transformarse, no solo en un espacio físico, sino en un concepto que exigía claridad. Isabel se dio cuenta de que, para materializar su visión, primero debía entender con precisión su propósito. ¿Se trataba simplemente de revivir historias pasadas o también de crear nuevas? Preguntas que antes evitaba ahora eran su norte, y la incomodidad que la había envuelto en el pasado empezaba a parecerse a un indicio de transformación. Concentrándose en esa fogata interna, la adrenalina brotó, no podía permitir que la duda la paralizara. Así, comenzó a esbozar un plan. ¿Qué recursos necesitaba? ¿A quién podría buscar como aliados? De pronto, se dio cuenta de que había estado desestimando el valor de su red de contactos. No solo amigos y familiares, su historia podía resonar en otros cocineros, en personas que compartían su pasión. Sin embargo, la sombra de lo que había sido Sergio en su vida profesional no se disipaba. Pensó en cómo él siempre había insinuado que sus ideas eran poco profundas, que sus aspiraciones no eran dignas de esa escena gastronómica. Se preguntó cómo podría no dejar que su opinión la definiese. Debía aprender a no medir su valía en función de la validación ajena. Este proceso de autoafirmación la llevará a un desafío mayor, podría necesitar confrontarlo de una manera que jamás había imaginado. La compasión y el deseo de ayudar a otros la estaban guiando más que nunca. Después de todo, su café debería ser un lugar en el que no solo ella refrendara su historia, sino que también otros se sintieran valorados. Tenía que invitar a gente al espacio que ella soñaba, compartir un plato, una emoción, una historia. Isabel comprendió que esta necesidad de comunidad, incluso a un nivel íntimo, representaba una forma de sanar. En el momento en que el jurado se preparó para hablar, su corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y esperanza. La voz del presidente del jurado rompió el aire tenso de la sala. Isabel, tras nuestra deliberación, tu historia ha resonado profundamente en todos nosotros. Sin embargo, hay una pregunta que debemos plantearte. Isabel sintió su piel erizarse, un torrente de expectativas convertidas en un solo interrogante. Ya no era solo quien se merecía la victoria en la competencia, sino que implicaba realmente el éxito para ella. ¿Cómo planeas asegurarte de que tu negocio no solo sea un reflejo de tus raíces, sino también un espacio que permita a otros convertirse en los protagonistas de sus propias historias culinarias? Ese momento era crucial. Sabía que no podía limitarse a una respuesta superficial. Debería dar voz a su vulnerabilidad y su deseo de empoderar a los demás. La determinación llenó su ser mientras comenzaba a organizar sus pensamientos.
El impacto de esa pregunta se fermentó en su interior como un legado. Isabel comprendía que el camino estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Tenía que comprometerse no solo con su historia, sino con la historia de cada persona que se cruzara en su camino. Mientras formulaba su respuesta, conteniendo un soplo de verdad, algo estaba claro: el veredicto del jurado al final del día no sería el único que determinaría su destino. Era momento de alzar la voz, no solo por ella, sino en nombre de aquellos que no habían encontrado el espacio para ser escuchados. Y esa voz, irremediablemente, tendría que enfrentarse a los ecos que aún le susurraban sus dudas. ¿Estaba lista para ello? La mirada fija de todos en la sala despedía una energía contagiosa. El momento de definir quién se convertiría en la chef de su propia vida estaba tocando a la puerta, pero tras aquella respuesta había una abertura desconocida que podría conducirla a un viaje aún más profundo e inesperado. ¿Cuál sería el primer paso en este nuevo capítulo de su vida? Uno que podría cambiar no solo su futuro, sino el de muchos otros. Apenas las palabras del presidente del jurado comenzaron a resonar en su mente, el ambiente se detuvo en un absoluto silencio. La pregunta no era solo una invitación a reflexionar, sino un reto que empujaba a Isabel más allá de su zona de confort. En un instante, comprendió que su respuesta no podía ser un mero ejercicio retórico, debía ser el reflejo auténtico de su propia evolución. Isabel cerró los ojos por un momento, buscando el ancla que la conectara a su esencia. La risa de su abuela aún resonaba en su interior, pero no era suficiente. Necesitaba concretar lo que esa risa significaba en el contexto de su café. Visualizó el espacio, las mesas decoradas con historias, las recetas transmitidas entre generaciones, los rostros de los clientes convirtiéndose en amigos, cada plato una historia propia. A medida que tomaba aire, su mente se instó a superar la parálisis que la había acechado tanto tiempo. Una historia era un camino recorrido y, como chef, necesitaba guiar a otros en ese mismo viaje culinario. Su voz emergió, clara y decidida: quiero que mi café sea un espacio de narración, donde cada comida resuene con la historia de quien la cocina y de quien la comparte. Cada plato será una oportunidad para que otros cuenten su viaje, porque la gastronomía es más que comida, es conexión, es identidad. Mientras articulaba su visión, el jurado se inclinaba hacia adelante, demostrando un interés genuino. Isabel empezaba a sentir que había dado un salto hacia su verdadera vocación. Esa encrucijada no se trataba de su competencia, se alineaba con algo más grande. Era su vida, su legado. La reverberación de su declaración fue como un eco en las paredes de su ser. La pregunta seguía flotando en su mente: ¿cómo lograría conectar a tantos otros? Entonces recordó cada vez que había sentido que alguien se había desahogado a través de un plato, cada cliente que había podido compartir su historia después de disfrutar de un bocado. Resplandecía una idea clara: debía crear un espacio donde las historias de otros tuvieran voz, un lugar donde el éxito no fuera individual, sino colectivo. Después de aquella declaración, el jurado comenzó a hacerle preguntas, pero su nueva confianza la hacía sentirse más suelta, más viva. Las respuestas fluían de su interior como ingredientes al ser mezclados en una receta, cada uno aportando un sabor único a su repertorio culinario. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, una pregunta persistía en su mente: ¿qué pasaría cuando esos aspirantes a cocineros buscaran su guía? Reconoció que ese desafío podía ser más grande que cualquier competencia que hubiera enfrentado. Al terminar la reunión, Isabel salió al aire fresco. Las calles estaban llenas de posibilidades, no solo para ella sino para todos aquellos que anhelaban un espacio donde sus ansias culinarias pudieran encontrarse. La incertidumbre que antes la había atormentado comenzó a ceder ante una claridad renovada. Cada paso que daba por la ciudad le recordó que su viaje apenas comenzaba. El miedo a enfrentar a Sergio crecía en su interior, pero a la vez conocía que las batallas más importantes no se libran en la cocina, sino en el corazón. Su determinación se agudizaba al recordar que el verdadero viaje no consistía solo en cocinar, sino en empoderar a aquellos que la rodeaban para que también se convirtieran en los chefs de sus propias vidas. Mientras se dirigía a casa, un nuevo propósito pulsaba dentro de ella. La situación con Sergio debía abordarse antes de que su café pudiera abrir sus puertas. Necesitaba establecer su lugar en el mundo y, para ello, estaba dispuesta a confrontar sus miedos y demostrar su valía. Sin embargo,
Ese pensamiento provocador la llevó a una inquietante revelación. Los ecos de la duda nunca desaparecerían completamente, y para afirmarse en su nuevo camino, tendría que enfrentarse a su historia personal de una manera que nunca pensó que sería necesaria. Estaba dispuesta a dejar atrás los ecos de su pasado y, finalmente, provocar un cambio radical en su vida. La emoción y el temor se entrelazaban en su mente mientras se preguntaba si el siguiente paso sería el que realmente definiría su camino hacia la transformación. La historia estaba lejos de concluir. Isabel se detuvo frente a su puerta, mirando el brillo de la luz que se filtraba por las rendijas. La incertidumbre crecía en su pecho, un familiar nudo que le recordaba sus días como aprendiz en la cocina de su abuela. Era el momento de enfrentar lo inevitable, de no solo abrir el café, sino de abrirse a sí misma en el proceso. Sabía que para dar vida a su visión, debía también confrontar a Sergio, el hombre que había sido un faro de dudas y expectativas en su vida. Se sentó en la mesa de la cocina, su espacio sagrado, donde había dado forma a sus sueños a través de cada ingrediente y receta. Era un lugar que evocaba memoria y deseo, y que ahora reclamaba un nuevo significado. Tomó un cuaderno, el que siempre tenía a mano para anotar ideas y recetas, y empezó a escribir lo que sentía. Las palabras brotaron como verdor después de la lluvia, haciendo que la pluma se deslizara sin esfuerzo por la hoja. Escribió sobre su propósito, sus sueños, y cada palabra la acercaba más a la mujer que quería ser. Sintió la necesidad de crear un camino, uno en el que la comida se convirtiera en una vía de expresión auténtica, un canto a la historia de quienes entraran por las puertas de su café. Esa noche, se dio cuenta de que no solo se trataba de cocinar, se trataba de contar historias, y la suya merecía ser escuchada. Finalmente, el impulso de dejar prosternados sus temores la llevó a pensar en su primera reunión con Sergio. Tenía que abordar la situación con claridad y honestidad, sin máscaras, enfrentándolo no como una adversidad, sino como una oportunidad de crecimiento. Su mente se llenó de diálogos preparados, ensayos de confrontaciones que buscarían liberar la carga de expectativas mutuas. ¿Cómo se atrevió a dudar de mí?, pensó, y de inmediato desechó esa idea. La conversación no tendría que ser sobre reproches, sino sobre redefinir sus roles. Sergio representaba la voz de la tradición, pero de una forma que la mantenía atada. Isabel sabía que necesitaba a alguien con quien compartir no solo la carga de un negocio, sino el camino hacia un futuro más brillante. Sin embargo, los ecos de sus inseguridades todavía retumbaban en su mente. El pensamiento de que tal vez no estuviera lista para asumir el liderazgo. Sintió que era necesario enfrentar esas dudas, desmenuzarlas y convertirlas en parte de su narrativa personal. La voz de su abuela resonaba en su cabeza. Ella siempre decía que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Isabel tomó una respiración profunda y escribió en su cuaderno: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Decidida, optó por diseñar un plan. Al día siguiente, se presentaría ante Sergio con una propuesta, una nueva dirección para su café que abrazaría las historias de todos aquellos con quienes compartiera su pasión por la cocina. Tenía que ser clara y firme, mostrando su evolución, su voluntad de crecer más allá de las sombras de su pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel no podía evitar imaginar cómo se vería el café arrullado por las risas y conversaciones de quienes encontrarían un refugio en su culinaria. Decidió que, una vez resuelta la situación con Sergio, las puertas de su café abrirían de par en par, dispuestas a acoger no solo su historia, sino las de todos a su alrededor. Y mientras se sentaba en silencio, un nuevo golpe de inspiración la atravesó. ¿Qué tal si empezaba la apertura con una noche especial, una en la que cada cliente traiga consigo una receta de su historia familiar? Un evento donde, más allá de compartir platos, la verdadera esencia fueran las memorias entrelazadas. Esa idea chisporroteó. La determinación de Isabel ahora olía a fragancias que danzan en el aire. Había llegado el momento de enfrentar a Sergio, pero también se dio cuenta de que el verdadero desafío yacía en dar ese primer paso hacia su propio futuro. ¿Sería capaz de plasmar su visión y, finalmente, el tiempo de la verdad había llegado? Con ese pensamiento, se levantó con firmeza, lista para el día que la llevaría hacia una transformación que jamás imaginó. La mañana se despertó clara y luminosa, marcando el día que Isabel había anticipado con inquietud y emoción. Era el momento de enfrentarse a Sergio,
de redefinir su espacio en el mundo de la gastronomía y de abrir las puertas de su anhelado café. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no era miedo lo que sentía, era una mezcla de determinación y esperanza. Había trazado un plan claro en su mente, un camino que no solo le permitiría a ella avanzar, sino también a otros que llevaban historias que contar. Mientras caminaba hacia su encuentro con Sergio, las calles de su pueblo se mostraban llenas de vida, al igual que sus pensamientos. Sí, era una abuela, pero eso no la hacía menos competente o valiosa. Era una cocinera, una soñadora y, sobre todo, una mujer que había decidido tomar las riendas de su vida y de su legado. Las dudas que antes la abrumaban se convertían ahora en una fortaleza. Había abrazado su singularidad y estaba lista para demostrar que los sueños podían ser alcanzados a cualquier edad. El encuentro tuvo lugar en la pequeña cafetería donde ambos solían reunirse antes de que la vida tomara caminos diferentes. El ambiente era familiar, pero para Isabel, cada rincón evocaba memorias de su antiguo yo, uno que había sido dominado por las expectativas de otros. Sin embargo, esa era una parte de su historia que ya no deseaba dejarse gobernar. Se sentó frente a Sergio, buscando en su mirada la oportunidad de abrir un diálogo sincero. Hoy, quiero hablarte de algo que me ha estado rondando la mente y el corazón, comenzó, su voz firme y decidida. Isabel expuso su visión del café, uno que sería un refugio de historias compartidas, donde cada plato llevaría consigo el legado familiar de quienes lo degustaran. Habló con pasión sobre la noche especial que había imaginado, en la que los clientes traigan sus propias recetas y recuerdos, creando un espacio de colectividad y conexión. Isabel observó la expresión de Sergio mientras las palabras salían con claridad. La incredulidad primero dibujó su rostro, pero luego, con el tiempo, la chispa de interés comenzó a resplandecer. ¿Estás diciendo que deseas abrirte a una nueva forma de hacer las cosas? Eso sí que es un giro inesperado, musitó él, ya más receptivo. Isabel no se detuvo, continuó desarrollando cada vez más su idea, hablándole sobre cómo cada elemento del café representaría la unión de generaciones y la celebración de las raíces, algo que ella misma había descubierto era fundamental en su propia vida. Con cada palabra, se sentía más empoderada. Isabel no solo le estaba presentando un plan de negocio, estaba presentando su nueva identidad, su verdadero yo. Sergio, que siempre había sido el registro del pragmatismo, empezó a mostrar una mirada de apreciación hacia el enfoque fresco y el cambio que ella aportaba. Aunque tenía sus dudas, finalmente reconoció el valor de lo que ella deseaba emprender. Si esto es lo que realmente te llena, Isabel, entonces deberías seguirlo. He sido el primero en poner límites sobre lo que una abuela debería hacer, pero quizás es hora de que todos nos ajustemos a las nuevas realidades, admitió, su voz suave. Allí, en la mesa esa mañana, Isabel no solo había logrado abrirse camino hacia un proyecto, había sembrado las semillas de un cambio en la mentalidad de Sergio, el hombre que una vez había representado su inseguridad. Al final de la conversación, Sergio se mostró comprometido a ayudarla en lo que pudiera, incluso ofreció su apoyo logístico y redes de contacto que podrían ser valiosas para el lanzamiento del café. Isabel sintió que todo el peso que había llevado en su mente se liberaba poco a poco. La transformación que había buscado no consistía solo en su propio viaje, se trataba de crear un legado que resonara más allá de ella. Con el corazón ligero, dejó el café y se sumergió en un mar de ideas para llevar a cabo su visión. Isabel comenzaba a preparar la apertura de su café, el día se acercaba y su entusiasmo crecía. No solo había ganado un espacio para ella, sino que también había dado un paso significativo hacia la realización de un sueño colectivo. Con cada ingrediente que elegía para su menú, recordaba las historias que había decidido compartir. Comenzó a comunicarse con amigos y vecinos, invitándolos a aportar sus tradiciones culinarias, cosechando relatos que darían vida a cada bocado. La idea de una comunidad que celebra sus raíces a través de la comida se solidificaba, y cada día acercaba un poco más a la apertura del café. Finalmente, el gran día llegó. Isabel miró las puertas del café y sintió como cada latido de su corazón resonaba en la madera del marco. Había llegado un momento crucial, la oportunidad de conectar cada historia con su esencia culinaria. La emoción de ver a gente de su comunidad entrar, cada uno con un recuerdo para compartir, fue indescriptible. La risa y el bullicio llenaron el aire mientras su sueño comenzaba a tomar forma tangible. La gastronomía había sido,
y siempre sería, su forma de conectar con los demás. Isabel, la abuela que había arriesgado todo por un sueño, se convirtió finalmente en la chef que siempre había querido ser. Y en cada plato servido, en cada receta compartida, se tejía el relato de su vida, una historia de coraje, transformación y la celebración de cada persona que había cruzado su camino. Aquí, donde una vez había habido dudas, ahora se abría un futuro brillante, uno que prometía no solo el crecimiento personal de Isabel, sino un espacio para que muchos otros pudieran hallar su voz. La abuela de las croquetas había encontrado su lugar, y con ello, un propósito renovado lleno de sabor, amor y conexión humana. Ahora que hemos llegado al final de esta inspiradora historia de transformación y superación personal, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta maravillosa comunidad de apoyo.